Quiero comenzar sugiriendo una definición de robo que creo será útil para nosotros al enfrentar el desafío del octavo mandamiento. Y es simplemente esta: robar es tratar de obtener lo más posible mientras se da lo menos posible. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, estoy seguro de que con una definición como esa, este programa va a ser uno que nos llevará mucho más allá de lo que normalmente creemos cuando pensamos acerca del octavo mandamiento. Pues sí, incluye eso de robar los lápices de la oficina y cosas así. No robarás. El octavo mandamiento va mucho más allá de ese tipo de cosas. Eso trata sobre la cuestión de ser alguien que da o alguien que toma. En el corazón mismo de todo está ese tema de intentar obtener lo más posible mientras se da lo menos posible. Eso aplica en todas partes. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿cuántas personas empleadas están tratando de obtener el mayor salario posible haciendo la menor cantidad de trabajo posible? Eso lo aborda el octavo mandamiento. Además, ¿cuántos empleadores buscan sacar lo máximo posible de aquellos a quienes emplean, dándoles la menor compensación posible? La Biblia también habla de eso. Así que esto trata directamente con el mundo real. ¿Qué significa robar? ¿Qué significa tomar en lugar de dar? Si vemos la aplicación de esto en la vida laboral, en la vida de adoración, en la vida de iglesia, en la vida familiar, veremos que llega a muchos aspectos que abarcan todas las áreas de nuestro vivir. Bueno, ciertamente es un asunto mucho más grande de lo que quizás creías hace unos minutos. Así que si puedes, acompáñanos en Éxodo capítulo 20, versículo 15, mientras comenzamos el mensaje titulado Tu lucha por la integridad. Con nosotros el pastor Colin. Si tuviera que dibujar una imagen de lo primero que viene a mi mente en cuanto a este mandamiento, se vería algo así. Un hombre saliendo de una ventana con una camiseta de rayas, una máscara sobre los ojos y un gran saco en la espalda con la palabra botín escrita en ella. No robarás. Y puedo decirte con toda honestidad que nunca en mi vida he robado a nadie. Así que mi primer instinto es pensar que he guardado el octavo mandamiento. Sigo esperando que lleguemos a uno de esos mandamientos que nos dé un respiro, al menos por un momento. Pero parece que no va a suceder. Estamos descubriendo que los 10 mandamientos representan las 10 mayores luchas de nuestras vidas. Y vamos a ver que este mandamiento habla de nuestra lucha por la integridad. Toca nuestra actitud hacia el dinero, hacia las posesiones, hacia el trabajo. Habla de nuestras luchas con la avaricia y de nuestras luchas con la pereza, así como de nuestra renuencia natural a querer dar. Así que quiero comenzar sugiriendo una definición de robo que creo será útil para enfrentar el desafío del octavo mandamiento. Y es simplemente esta: robar es tratar de obtener lo más posible mientras se da lo menos posible. Recuerda que cada mandamiento, como hemos visto hasta ahora, no habla solo de un pecado en general, sino de toda una gama de pecados que caen bajo el pecado principal. Sabemos esto por el Sermón del Monte, donde Jesús explica el significado más amplio de varios mandamientos. Lo sabemos también por el Antiguo Testamento, porque si lees el resto de las leyes en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, descubrirás que básicamente son una exposición de los 10 mandamientos, que llena o colorea, por así decirlo, el significado completo de estas declaraciones. Me ha ayudado a pensar en los mandamientos como si fueran una vía de tren, y hay muchas estaciones o paradas a lo largo de la trayectoria, a lo largo del camino. Si llegas a la estación final, a la parada final de la línea del octavo mandamiento, tienes al ladrón saliendo de la casa. Quizás nunca hayamos estado en esa estación final, pero todos hemos viajado en esa línea que aborda el octavo mandamiento. Todos hemos estado en esa posición de tratar de obtener lo más posible, dando lo menos posible. Es la línea de aprovecharse de otras personas, de usarlas para nuestro beneficio. Es la línea de ser un tomador
y no alguien que da, un dador. Si nos llevamos de esa definición, será obvio para todos que hay mucho robo que se da aún dentro del matrimonio. Si lo miras así, hay mucho robo que ocurre en la iglesia. Mucho robo tiene lugar en la comunidad. Todo intento de tener mucho y dar poco es una transgresión del octavo mandamiento. Y por eso este mandamiento habla de dos luchas fundamentales en nuestras vidas. La primera, la gran propensión que tenemos hacia la codicia. Y la segunda, la lucha que tenemos con la pereza. Hoy quiero simplemente hacerles dos preguntas. La primera pregunta, ¿cómo se ve quebrantar este octavo mandamiento? Y la segunda pregunta, ¿cómo se ve guardar el octavo mandamiento? Es lo más sencillo. Al final veremos brevemente un modelo o ejemplo de cómo se ve quebrantar y cómo se ve guardar el octavo mandamiento. Entonces, ¿cómo se ve quebrantar este mandamiento? Déjame darte 5 áreas prácticas en las que podemos fácilmente caer en quebrantar el octavo mandamiento. La primera sería en el área del trabajo. Y voy a decir algo que se dirige tanto a empleados como empleadores. Sé que este es uno de esos temas en los que es mucho más fácil escuchar el otro lado. Es como cuando hablas del matrimonio. Llegas a la parte de la esposa y el esposo le da un codazo en la costilla y le dice, escucha que esto es para ti. Y luego llegas a la parte de los esposos y pasa lo mismo, pero al revés. De manera que no escuchamos lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Así que déjame preguntarte, ¿eres empleado? Bien, esta parte es para ti, para mí, trabajar. Si robar significa tratar de obtener lo más posible mientras se da lo menos posible, entonces tenemos que concluir que ocurre mucho robo en el ámbito laboral. Si tienes un empleo, tu llamado es dar valor a tu empleador. Tu sustento proviene de una persona o de una empresa que valora lo que haces y te paga por hacerlo. Eso implica una relación de confianza, que darás ese valor a la organización o a la persona que te contrata. Así que la pregunta que debes hacerte como alguien que es empleado es la siguiente. ¿Cómo puedo dar tal valor a la persona o personas que me emplean? Ahora, aquí hay algunas maneras muy obvias en las que podemos robar a un empleador. Llegar tarde, por ejemplo, eso es robar si eres empleado. Salir más temprano de la hora que corresponde. Alargar los almuerzos y los tiempos de descanso. También expandir el trabajo para que tome más tiempo del que realmente requiere. ¿Alguna vez lo has hecho? Eso también es robar. No dar el valor completo. Hacer solo lo que te gusta en tu trabajo y evitar constantemente las tareas que no te agradan. Eso también es robar. Usar el tiempo de trabajo para hacer tus propios asuntos. Eso es robar. Y por cierto, ten mucho cuidado con el evangelismo en horario laboral. Tu empleador no te paga para evangelizar. Bueno, en mi caso sí, como pastor que soy, pero si tu empleador te paga para evangelizar, pues entonces, adelante. Si puedes hablar de Cristo mientras cumples tu trabajo, eso está bien. Pero dejar tu trabajo a un lado para hacer lo que llamamos evangelismo no honra a Dios. Si lo que estás haciendo es usar el tiempo de trabajo por el que te pagan y desviarlo hacia otra causa, estás robando. Nunca olvidaré un verano cuando era estudiante y trabajé en el turno de noche como limpiador. Trabajaba con un equipo limpiando una torre en Edimburgo, un edificio de unos 20 pisos que usaba la universidad. Fue una experiencia fascinante. La ciudad tiene toda una vida diferente que transcurre en la noche. Me tocó trabajar con un grupo de hombres que no podían pedir leche y azúcar para el té sin usar el lenguaje más vulgar que te puedes imaginar. Teníamos 3 descansos cada noche, en lo que llamaban la sala del té. Y con el paso de las semanas tuve algunas oportunidades mientras estábamos allí en los descansos de hablar del Evangelio. Ellos sabían que yo era estudiante de teología. Después del té nos repartíamos por el edificio. Cada uno trabajaba en un piso diferente. Normalmente limpiábamos 2 pisos en cada sesión y así íbamos avanzando sistemáticamente.
Y yo en una de esas sesiones terminé mis 2 pisos bastante temprano y decidí usar el tiempo hasta el siguiente descanso para leer algunas páginas. Llevaba un libro pequeño en mi bolsillo. Encontré un buen rincón en una de las ventanas con los pies sobre una mesa de laboratorio recién limpiada y sin nadie a 2 pisos de distancia, pues me puse a leer. Y justo en ese momento entró el supervisor. Nunca había hecho eso, pero esa noche lo hizo y nunca lo olvidaré. Lo único que dijo fue: «¿Está bueno tu libro?». Murmuré algo sobre haber terminado el trabajo temprano, pero no sirvió de nada. Mi credibilidad quedó destruida. Había terminado mi trabajo, es cierto, pero podía haber hecho otra tarea relacionada con lo que se me pagaba para hacer. Podía haberme ofrecido ayudar a alguien en otro piso. Podía haber vuelto a la sala del té y tomar otra tarea. Esa compañía no me pagaba para leer un libro. Estaba robándoles. Tener un empleo implica una relación de confianza, y esa confianza es que des valor completo a lo que fuiste contratado para hacer. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha por la integridad, el cual forma parte de una serie amplia titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Dios conoce nuestras luchas más grandes y todas ellas las aborda en los 10 mandamientos. Él habla acerca de nuestra lucha con la autoridad, nuestra lucha por la paz, nuestra lucha por la pureza, nuestra lucha por el contentamiento. Pero la buena noticia del Evangelio es que no tienes que evitar estos mandamientos, porque Dios nos da lo que Él nos demanda. Ahora regresemos al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Tener un empleo implica una relación de confianza, y esa confianza es que des valor completo a lo que fuiste contratado para hacer. Ahora entonces una segunda área, el área del pago. Muchos de nosotros estamos del otro lado, somos empleadores, dirigimos pequeños negocios o estamos en posiciones de considerable responsabilidad en compañías muy grandes. Tenemos responsabilidades hacia una empresa, pero también tenemos responsabilidades hacia las personas que empleamos. Hay tanto robo entre empleadores como el que ocurre entre los empleados. Así que si empleas a alguien o tienes responsabilidad en esa área, esto es ahora para ti. Cuando leemos el 8º mandamiento, tendemos a pensar que se trata únicamente de gente pobre que roba a los ricos. Pero en realidad, también se trata de los ricos que roban a los pobres. Si lees el Antiguo Testamento, encontrarás un argumento contundente para decir que los profetas aplicaron principalmente este mandamiento a la obscenidad de quienes tienen mucho y muestran mezquinidad hacia quienes tienen poco. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 4 habla de esto. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ahí están esos segadores que trabajan duro día tras día. Ha sido una labor agotadora. Han dado el valor completo, han traído la cosecha. Y el dueño de la tierra vive con lujo y bendición gracias a lo que recibió. Pero no compartió ese beneficio con quienes se lo trajeron. Se lo quedó para sí mismo y los envió a casa con apenas lo suficiente para sostener a sus familias. Y Dios dice, eso clama a mí. Él no podría disfrutar de lo que tenía sin esos segadores, pero en lugar de preguntar, ¿cuál es su valor para mí?, solo preguntó, ¿con cuánto puedo salir sin pagar? Así que volviendo a nuestra definición, los empleadores también enfrentan la tentación de tratar de obtener lo más posible, dando lo menos posible. Y eso es robar. Dios hará responsables a los empleadores cristianos por su mayordomía al pagar salarios apropiados a quienes generan la riqueza y la bendición de la que disfrutan. Y mientras pensamos en el tema del pago, también está el asunto de los pagos atrasados. Cuentas que quedan pendientes, ya sea de la casa o del negocio, mucho más allá del tiempo en que debieron ser pagadas.
La Biblia habla de esto en Romanos 13:7. Paguen a todos lo que le deben. Si debes dinero en una cuenta, no sirve decir, bueno, es una compañía grande, no lo van a notar. Lo que importa es lo que debes y tu responsabilidad no es la compañía, tu responsabilidad es tu deuda. Si alguien te da un préstamo y no lo pagas, eso es robo. No sirve decir, bueno, él no necesita que le devuelvan el dinero, él tiene mucho. El que lo necesite o no, no es asunto tuyo. Nuestra responsabilidad es pagar lo que debemos. Luego, si seguimos aplicando esa definición, surge el asunto del cobro. La Biblia habla de pesas y medidas falsas. El doctor Jim Packer señala con acierto que el equivalente moderno es lo que llamamos cobrar de más por bienes y servicios. Eso es robar. Si robar es tratar de obtener lo más posible, dando lo menos posible, entonces el octavo mandamiento habla de esto también, cobrar de más por bienes y servicios. También habla de reducir la calidad de nuestro trabajo. Te pagan por hacer un trabajo específico y a menudo puede ocurrir que la gente no se dé cuenta si haces menos que aquello por lo que se te contrató. Hay más trabajo por hacer, así que sentimos la presión de decir, esto será suficiente, ellos nunca se darán cuenta. Pero mi llamado como cristiano a la luz del octavo mandamiento es proveer el mejor valor por el precio justo. En cuarto lugar está el asunto de copiar. Aquí llegamos a un pecado que, tengo que decir, es demasiado común entre pastores, y es el plagio. Es tomar el material de otro pastor y presentarlo como si fuera tuyo. Luego está todo ese tema de los derechos de autor en relación con la propiedad intelectual, como con la música, los libros, películas pirateadas, incluso descargarlas en línea para no pagar. Eso es quitarle al autor lo que le corresponde a él y eso también es robo. Y decimos, el artista no lo necesita, ya él es millonario, lo cual probablemente sea cierto, pero piénsalo. Lo que estás diciendo es que está bien robarle a alguien que tiene más que tú, porque piensas que ya tiene suficiente. Si seguimos esa lógica, entonces gran parte del mundo tendría derecho a robarnos, porque gran parte del mundo posee menos que nosotros. Copiar es robar. Y luego piensa en esto. Lo llamo vida cristiana superficial. Si robar es tratar de obtener lo más posible, dando lo menos posible a cambio, creo que el octavo mandamiento habla poderosamente de la manera en que muchas personas se acercan a la vida cristiana. Recuerda la pregunta que una persona muy rica le hizo a Jesús en un momento. Lo vemos en Mateo 19:6. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Ves el tono de esa pregunta? ¿Cuál es el mínimo que tengo que dar para asegurar mi entrada al cielo? ¿Cómo puedo obtener la bendición de la eternidad al menor precio posible? ¿No revela eso toda una actitud del corazón? Este mandamiento es como una radiografía del alma. Muestra lo que realmente somos. Queremos tener mucho, pero queremos dar poco. Al mirar dentro de mi propia alma, y supongo que al mirar dentro de la tuya, a la luz de la palabra de Dios, quizás confesemos que esta es realmente una de las 10 mayores luchas de nuestra vida. Bueno, ya hemos hablado suficiente acerca de quebrantar el mandamiento. Nuestra meta es animarte a guardar el mandamiento. Así que avancemos rápidamente a la pregunta: ¿cómo se ve entonces guardar el octavo mandamiento? Recuerda, la mejor manera de evitar un camino equivocado es siempre escoger el camino correcto y recorrerlo lo más rápido posible. Así que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 28, donde Pablo nos da la exposición del octavo mandamiento en el Nuevo Testamento. Fíjate en lo que dice allí. Él da primero lo negativo y luego pasa a lo positivo, que es en lo cual nos vamos a enfocar. Primero vamos a lo negativo. El que roba, que no robe más. ¿Qué debemos hacer en su lugar entonces? Nota lo que dice, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Si pregunto entonces qué significa guardar el octavo mandamiento,
La respuesta obvia es que significa trabajar y significa dar. Trabajar y dar, no robar. En su lugar, esto es lo que vas a hacer para guardar el octavo mandamiento. Vas a trabajar y para guardar el octavo mandamiento vas a dar. Lo opuesto de robar es trabajar. La palabra que Pablo usa aquí para trabajo significa laborar hasta el punto de la fatiga. ¿No te parece interesante? Él recomienda trabajar hasta el punto de fatiga. Eso es el significado de la palabra que vemos aquí. Así que si sabes lo que es caer en la cama de noche y sentirte exhausto, Pablo dice que eso es algo bueno. Te has entregado. Eso es algo digno. La Biblia siempre tiene una visión positiva del trabajo. Es un buen regalo de Dios. Pablo incluso habla de esto en 1 Corintios 15 y en 2 Corintios 11, cuando describe cómo trabajó más duro que quienes querían una vida fácil en el ministerio. Habla de laborar y luchar. Estas son palabras que reflejan lo que es un ministerio auténtico. Y lo vemos en Hechos 20:35. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. Trabajen con sus manos. La Biblia recomienda el valor de trabajar duro. Es un principio bíblico fundamental. El Nuevo Testamento nos anima a acercarnos a nuestro trabajo, que después de todo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo durante la mayor parte de nuestra vida, con una actividad positiva. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, como vemos en Colosenses 3:23. Qué gran recordatorio es que si eres cristiano, debes trabajar para Cristo o encontrar una vocación para hacer, para que de esa manera puedas servir trabajando como para el Señor y no para los hombres. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha por la integridad. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa, pero continuaremos en el próximo episodio. El mensaje de hoy, Tu lucha por la integridad, forma parte de una serie más amplia llamada Las 10 luchas más grandes de tu vida, donde estamos viendo que los 10 mandamientos no son una lista de reglas que Dios inventó, sino que abordan las mayores luchas que enfrentamos en esta vida. Y como parte de esta serie, hemos creado un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Colin, ¿podrías describir el propósito del recurso? Bueno, hay muchas personas que solo han escuchado un mensaje que básicamente les dice: haz esto, no hagas aquello, haz lo otro, y están cansadas de lo mismo. Incluso puede que se hayan alejado de la fe. Tal vez haya personas escuchándonos en este momento y esa ha sido su experiencia. Pero lo maravilloso que está en el corazón mismo del Evangelio es que Dios nos da lo que Él demanda de nosotros. Así que cuando miramos los 10 mandamientos, estamos mirando lo que Dios realmente ofrece darnos por el poder del Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Puedes descargar Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos más acerca de cómo ser íntegros al obedecer el octavo mandamiento.